Hola, muy buenos días, niños. Como les había prometido desde el día de ayer, les quiero explicar la situación de las fracciones. Nosotros muchas veces nos hemos preguntado qué es una fracción. Ujú. Y a veces nos complicamos mucho al tratar de entender qué es una fracción. Bueno, una fracción es aquella en la que se escribe un número en la parte superior, se dibuja una línea fraccionaria y se dibuja un número en la parte inferior. Pero vaya, siempre nos hemos preguntado, ¿qué es esto? O nos complicamos. ¿Por qué? Porque en realidad nos falta comprender que una fracción es prácticamente una división que no ha sido contestada. ¿Cómo es eso? Fácil. Imagínate que esta línea que tenemos nosotros aquí a la mitad es una línea que está girando como las manecillas del reloj. Y al girar sobre las manecillas del reloj ocurre algo fenomenal. El número que está en la parte superior pasaría del lado derecho. Wow. Entonces, yo podría entender que si yo muevo mi fracción de esta manera, quedaría el número 3 de este lado. Observas que fue este el que se cayó hasta acá. Y el número 4 se queda del lado izquierdo. Dices, maestro, todavía eso no es una división. Entonces, ¿qué pasa si yo agrego una línea aquí? Se ha convertido en una división. ¿Sí? Con su dividendo y su divisor. Ahora, esta división que tenemos nosotros aquí y de este lado es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la similitud o qué es lo que las hace iguales? Que no tienen respuesta. Este no tiene su respuesta, esta tampoco. Ahora viene una situación muy simple. Cuando tú quieras saber cuánto es esta porción y cuánto es esta porción, resuelve la división. ¿Cómo se hace? Si lo tienes de esta forma, puedes manejar la clásica pizza que te platican los maestros. El número de abajo es las partes en las que se va a dividir. Son partes iguales o tratando de que sean lo más parecido posible. Puedo utilizar un círculo, puedo utilizar un cuadro y ese mismo cuadro le hago la misma división. ¿Qué número tenemos en la parte de abajo? Tenemos el 4. ¿Qué número tenemos en la parte de arriba? El 3. ¿Qué significa entonces el número 3? Si yo utilicé el 4, ¿qué significa el 3? El 3 es un número que se llama numerador. Y el número 3 de arriba son las partes que tú vas a utilizar de ese dibujo. ¿Sí me explico? Entonces, si tienes aquí una pizza, tú te vas a comer 3 rebanadas. Te quedaría una. Si tienes un cuadro, vas a tomar 3 recuadros y te quedaría uno. ¿Sí me captan? Ahora, nos vamos a la división. Esta es un poquito más formal la respuesta. ¿Cómo? Fácil. La voy a pasar en limpio de este lado para quitarle esta línea fea que puse ahí. Y hago la misma división. Tengo el número 3 y tengo el número 4. Al quererla dividir voy a decir, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 3? Ninguna. Entonces, la ley de la matemática me dice que tengo que colocar aquí un punto decimal. Este punto decimal me ayuda a que yo agregue un número 0. Entonces ya se convirtió en número 30. Entonces ahora tendría la necesidad de preguntarme, ¿cuántas veces cabe el 4 en el número 30? Empiezo con las tablas de multiplicar. Aquí es muy importante las tablas de multiplicar. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. El número 7 es el que más se aproxima al 30. Me da 28. 4 por 8,
32. El 8 ya se pasa. Entonces, colocaría aquí a la derecha el número 7. 4 por 7, 28. Para llegar a 30, ¿cuántos me faltan? Me faltan 2. Casi siempre, en la resolución de una división de este tipo, el maestro Jorge te sugiere agregar 2 números. 2, ni más ni menos, 2. Con 2 es más que suficiente para tu respuesta. Entonces me quedaría punto 70 y algo, ¿verdad? Vamos a encontrar qué número es el que nos falta. Aquí tengo el número 2 dibujado en la parte de abajo. Y observo, el 4, ¿cuántas veces cabe en el número 2? Ninguna. Entonces tendría que agregar otro 0. ¿Qué número multiplicado por 4 me da 20? Lo acabo de decir hace ratito. Es el número 5. Entonces tengo punto 75. Esa es la respuesta de mi fracción. ¿Sí se entiende? Las fracciones, no te metes en problemas. Si tú te sabes las multiplicaciones, ya estás del otro lado. Si no te sabes las multiplicaciones, te sugiero primero aprenderte las multiplicaciones. ¿Por qué? Porque las vas a utilizar cuando estés dividiendo. Si tú no te sabes las multiplicaciones, híjole, prácticamente no podrías aprender una fracción. ¿Sí? Entonces, vuelvo a la misma situación. ¿Qué es una fracción? Es una división que no ha sido contestada. Ahora vamos a llevarla a la práctica. ¿Sí? Imagínate que ahora yo tengo la siguiente situación. Me piden que yo comparta, no lo sé, voy a hacerlo con algo fácil de entender. Imagínate el clásico vaso de refresco. Un vaso de refresco. Este vaso de refresco tiene la capacidad de un litro. ¿Sí? 1 litro completito. Ese vaso de refresco es fenomenal, es de tu refresco favorito. Pero tu mamá te dijo, ¿sabes qué? Te puedes tomar solamente, ¿cuánto crees? 1/4 de ese refresco. No te puedes tomar